Muy buenas tardes. Buenas tardes, España, mi querida España. Buenos días, mi querido México. Y bueno, un abrazo para todos aquellos países donde podáis estar ubicados y ubicadas. Latinoamérica, Estados Unidos, el resto de Europa, Canadá. Un abrazo enorme, mujeres poderosas y hombres poderosos. Vamos a por la tercera masterclass de la semana. Bueno, en primer lugar te digo que gracias por estar al otro lado. Aprovechando que esta semana estamos trabajando el apego evitativo, la herida de rechazo. Desde esta herida muchas veces no somos agradecidos y agradecidas con lo que tenemos, vivimos en la queja. Así que una buena forma de comenzar esta masterclass es agradeciendo, mostrando gratitud por algo que tengamos en nuestra vida a día de hoy, en este justo momento, y por el cual me siento agradecido, agradecida. Bueno, es importante agradecer para sanar también esta herida, porque si no agradecemos, rechazamos y nos vamos a la queja, al inconformismo. Entonces, gracias por estar al otro lado, cada día, en cada masterclass. Gracias por tus likes, que son muy importantes para mí, para que el contenido se indexe y pueda llegar a muchas más personas. Gracias por compartir mis vídeos con tus amigos, con tus amigas, con tu entorno. Gracias por la difusión que hacéis de mis vídeos de YouTube, de Instagram y de Spotify. Gracias por estar al otro lado, por tu presencia. Así que nada, agradece por algo que ahora mismo tengas, porque es una forma también de sanar la herida de rechazo, el apego evitativo, aprender a ser agradecidos. Alba, me comentas que no me escuchas. ¿El resto de las personas me estáis escuchando? ¿Me lo podéis confirmar, por favor, en el chat? Yo voy a alzar la voz. Tengo bastante cerca el dispositivo. Bienvenida a tu gratitud, Paloma. Gracias, Andia. Ok, bueno, continuamos. Intentaré hablar más alto, sin chillaos. Vamos a explorar el tercer miedo que hay dentro del apego evitativo, que es el miedo a expresar. El miedo a expresar es el miedo a ser uno mismo, a ser una misma. Si lo llevamos al terreno energético, por ejemplo, de los chakras, del mundo Reiki o mundo energía, la expresión viene dada por el chakra número 5, que es el que está en la garganta. Entonces, a través de la voz, a través de nuestras palabras, expresamos quiénes somos y quiénes no somos. Acordamos, negociamos, por aquí sí, por aquí no, esto me gusta, esto no me gusta. Los apegos evitativos, o las heridas de rechazo y de injusticia muy marcadas, porque recordemos que podemos forjar comportamientos evitativos tanto desde la herida de rechazo como desde la herida de injusticia, suelen tener muy bloqueado el chakra de la garganta, el chakra número 5, que es el chakra de la expresión verbal, la expresión de uno mismo, de una misma. Evidentemente, ¿por qué? Por miedo al rechazo. Empezamos a callarnos cosas, me vuelvo tímido, tímida, y a partir de ahí no expreso quién soy. Además, también hay algunos apegos evitativos que
tienen muy marcado este miedo, del miedo a expresar, cuya voz, por ejemplo, es una voz muy aguda, a lo mejor es una voz como muy tímida, que no sale. Vais a ver que, o tú mismo, tú misma, si te reconoces en este apego evitativo, muchas veces hablas bajito. Ya no hace falta que tengas una voz muy peculiar o muy sutil, ¿no? Sino que simplemente tu volumen a la hora de conversar con los demás o a la hora de expresar lo que sientes, lo que es importante para ti, va a ser expresado desde una mínima intensidad, porque tienes miedo al rechazo. Seguramente los apegos evitativos con miedo a expresar han vivido en ambientes donde ha habido muchos gritos, por ejemplo, donde ha habido expresiones muy violentas en su familia, expresiones emocionales muy violentas, con gran intensidad. Entonces, a la mínima de cambio, se asustan también cuando el otro alza demasiado la voz. Lo sé porque cuando trabajo en sesiones individuales o en procesos grupales con personas con la herida de rechazo muy marcada, al margen de tener miedo a la propia expresión personal, cuando existen tonos de voz muy altos ahí fuera o muy directos, el apego evitativo se asusta. Es hipersensible a el sonido de la voz de las otras personas. ¿Por qué? Pues porque, desarrolló una hipersensibilidad seguramente en la infancia porque le gritaron muchas veces o porque en esa infancia observó a su padre y a su madre gritarse mutuamente, ¿no? Se acostumbró a un alto volumen a la hora de expresar emociones dentro del sistema familiar, dentro del clan familiar, ¿no? Se voceaba mucho en casa. Y por eso también desarrolló este miedo a expresar. Porque en algún momento expresó algo, intentó expresar algo, y el otro le devolvió una contestación más alta, en un tono más alto, y seguramente desde esa contestación le invalidó o tiró por tierra su punto de vista, o a lo mejor le criticó por tener ese punto de vista, o a lo mejor le dijo: no puedes pensar así, estás pensando de manera incorrecta, eso es un problema tuyo. Atacó su punto de vista desde un tono bastante elevado. Y a partir de ahí, pues el apego evitativo desarrolla este miedo a la expresión. Al margen del volumen de las conversaciones, claro, si eres apego evitativo, pues no te gustan los gritos. Es que tengamos también en cuenta que el miedo a expresar también está sostenido por un miedo al conflicto. Entonces, si yo tengo miedo al conflicto, tengo miedo a la confrontación con el otro, pues voy a tener miedo a expresar, me voy a guardar y a comer muchas cosas. ¿Por qué? Porque no quiero provocar ninguna situación que genere una alta intensidad en el ambiente que estoy compartiendo contigo. Entonces, o hablo muy bajito y apenas se me escucha mi punto de vista, o no me atrevo ni siquiera a mostrar mi punto de vista porque sé que eso va a traer un desequilibrio emocional en el vínculo entre tú y yo. Porque recordemos, como estuvimos estudiando ayer, que en un conflicto hay dos campos energéticos, dos campos emocionales, tu campo emocional y mi campo emocional. Entonces la herida de rechazo, a pesar de que no muestra emociones hacia afuera, sí que es hipersensible al campo emocional. Percibe rápidamente cuando estás cabreado o cabreada al otro lado. Y eso hace que se repliegue hacia adentro y que vaya ya en el propio movimiento de
empezar a no mostrarme, y ya empiezo a evadir, y ya cojo el móvil y me desconecto, y ya cojo cualquier cosa y me desconecto de la conversación porque no quiero seguir alimentando una intensidad emocional que no voy a ser capaz de sostener. Entonces, hay un miedo a expresar porque hay un miedo a confrontar y que eso genere un conflicto en la pareja, en ese vínculo que ese apego evitativo está viviendo en ese justo momento. Porque ¿qué puede suceder en ese conflicto, en esa confrontación, si finalmente acaba expresando? A lo que tiene miedo también el apego evitativo es a que le lleven la contraria. Porque le han llevado la contraria muchas veces en su infancia, porque no le han dejado ser él mismo, ella misma, en su infancia. Porque cada vez que intentó ser, hubo alguien que no le dejó ser, que le criticó, que le invalidó. Entonces, por eso también tiene miedo a expresar, porque tiene miedo a que tú le invalides lo que acaba de expresar. Tiene miedo a que le lleves la contraria. Por eso muchos apegos evitativos culpamos, ¿no? O culpáis al otro, porque es una forma de evitar que el otro invalide tu punto de vista en un conflicto. Por eso los apegos evitativos manipulan de esa manera, ¿no? No todo el mundo manipula, no todos los apegos evitativos manipulan. Pero los apegos evitativos tienden a culpabilizar al otro porque es una forma de decir, quita del medio, me estoy agobiando con este conflicto, necesito salir de aquí rápidamente y no necesito que tires por tierra mi opinión. Entonces, como apego evitativo, es importante que aprendas a expresar, pero que aprendas a expresar sin culpar al otro. ¿Por qué? Porque cuando tú culpas al otro, apego evitativo, lo que estás haciendo es activar el ego del otro. En el fondo quieres evadir el conflicto, no quieres que el otro tire por tierra tu punto de vista, pero si tú lo culpas, automáticamente se va a activar el ego del otro y el ego del otro va a responder. La otra persona te va a invalidar automáticamente porque tú estás culpando, tú estás manipulando. Entonces, como apego evitativo, tienes que aprender a expresar sin culpar. Si expresamos sin culpar, el otro nos va a poder entender de una manera consciente y no va a suceder esa invalidación emocional que tanto te duele. Entonces, como apego evitativo, ¿cómo expresamos? En mi opinión, mi punto de vista es este. En mi opinión, esto es lo que opino de esta situación. En mi opinión, pero intento no culpar. Por ejemplo, ¿que te molesta el tono de una conversación? Pues lo que harías habitualmente como apego evitativo sería lo siguiente. Es que me estás gritando, ahí ya estás culpando, ya estás señalando al otro de que es un intenso, una intensa, de que es agresivo, agresiva, de que es demasiado confrontativo, confrontativa. Pues entonces vamos a expresarlo sin culpa, sin culpabilizar al otro, porque voy a reducir el riesgo de que el otro invalide mi punto de vista. Entonces yo puedo decir como apego evitativo, en mi opinión, el tono de la conversación es elevado. ¿Podemos seguir hablando desde un tono más bajo? Ahí no estoy culpando a nadie. No le estoy diciendo al otro que eres un gritón, una gritona. Entonces, si yo aprendo a expresar sin culpar,
reduzco mucho las probabilidades de que el otro me rechace, o de sentir ese rechazo, o de sentir esa invalidación del otro. Pero si yo culpo, automáticamente activo la reacción egoica del otro. Y por lo tanto, me voy a sentir rechazado, invalidado, menospreciado, no importante, y voy a huir, voy a replegar y me voy a esconder y me voy a ir a mi evasión. Entonces, ¿cómo empiezo a dominar mi evasión, mi huida? Atreviéndome a expresar, pero de una forma más consciente, sin invalidar al otro. Claro, porque si tenemos miedo a que nos invaliden por nuestra propia herida de rechazo, tenemos que aprender a no invalidar al otro. El problema también es que cuando tú te vas, apego evitativo, cuando no expresas lo que sientes y te alejas y huyes, estás invalidando al otro de una forma pasivo-agresiva. Lo estás invalidando. Entonces, cuando vuelvas a ese vínculo porque quieras continuarlo, el otro va a estar esperando con la vara para decirte aquello que surgió entre nosotros en aquel momento, tenemos que hablarlo. Entonces, te va a invalidar el otro, porque tú le has invalidado con huida. Le invalidas al otro y te invalidas a ti mismo, a ti misma, cada vez que huyes. Entonces, en la huida, estás rechazando al otro y te estás rechazando a ti. Por lo tanto, cuando vuelvas al vínculo, va a haber un ajuste de cuentas. El otro va a querer ajustar cuentas, porque tú le has invalidado. Una forma de no invalidarle: si te tienes que ir, vete. Ok, vale. Si te tienes que ir, vete. O sea, no vamos a poder frenar el movimiento de huida en algunas ocasiones. Evidentemente, si trabajamos en el apego evitativo, sí que lo podemos frenar. Pero si te alejas, avisa al otro. Esa es la única forma donde no invalidas al otro. Es decir, me voy a alejar porque no me siento bien, no me siento cómodo en este conflicto y ahora mismo pues necesito alejarme, pero vuelvo y lo hablamos después. Eso es validar al otro y validarte a ti mismo. ¿Que necesitas huir? Vale, necesitas huir, vete. Pero avisa al otro, no le hagas ghosting al otro. Como apegos evitativos hacemos ghosting al otro. Nos vamos sin avisarle. Desaparecemos sin avisarle. Adiós, te dejo en visto, no te contesto a las preguntas que me has hecho, ni siquiera te digo que no estoy cómodo con esas preguntas, que no quiero responder a esas preguntas ahora mismo, que los respondo dentro de un par de días, que estoy incómodo. No expreso eso y me voy. Eso es ghosting emocional. Por eso luego te dicen que tienes muy poca responsabilidad emocional. Y yo sé que tus miedos son muy grandes. Y yo sé que hay algo muy grande dentro de ti que te hace salir corriendo. Lo sé, y hay veces que no lo vas a poder dominar. También soy consciente de eso. Pero no te justifico. Porque si ya estás viendo que ese es tu movimiento, ya puedes poner en marcha estrategias para, si haces ese movimiento, hacerlo de una forma mucho más saludable. No te justifiques en tu apego evitativo. No, es que no lo puedo controlar, es que es algo involuntario. Te estás excusando. Si lo estás viendo, puedes cambiarlo. No digo que te quedes aguantar el chaparrón. Si el otro está muy intenso, muy intensa, puedes irte, pero avísale de que te vas. O sea, tampoco te quito la razón ni te echo a ti la culpa de que, no, pues si a lo mejor la intensidad ha subido mucho y no te apetece estar ahí, pues estás en todo tu derecho. No tenemos por qué estar dentro de un conflicto donde la intensidad ha subido hasta las nubes y el otro está volcando sobre nosotras o sobre nosotros su intensidad emocional. No tenemos por qué aguantarlo. Pero sí que podemos decir, ahora mismo esto ha subido mucho de tono y no me encuentro cómodo. Voy a tomarme un espacio para pensar en esto y luego lo hablamos.
Hago eso. Eso es la mínima responsabilidad emocional que un vínculo necesita. Estamos hablando de mínimos. ¿Ok? Entonces, evidentemente, esto es un músculo que ha de desarrollarse. Es que si no aprendes a expresar, la bola cada vez se va a hacer más grande. Y cada vez te vas a encontrar con más personas que te van a rechazar más. Si es que esto es beneficio para ti, si tú expresas, reduces la cantidad de veces que te van a rechazar o que te vas a sentir rechazado o rechazada ahí fuera. Si tú aprendes a expresar de una manera consciente, sin culpabilizar al otro, si tú aprendes a abordar esa mínima empatía emocional o responsabilidad emocional dentro de tus vínculos, cuanto antes la aprendas, antes vas a empezar a reducir la cantidad de veces que te vas a sentir rechazado o rechazada. Si no, la bola sigue creciendo y vas a acabar solo, sola, sin nadie a tu alrededor, sin amistades. ¿Por qué? Porque te vas aislando, te aíslas, no expresas, te aíslas y al final vives una vida muy solitaria, sin apenas conectar emocionalmente con el resto de las personas. Y claro, en esa vida solitaria el sentimiento de autorrechazo y de extravío personal se va a intensificar mucho. Y el exterior te va a devolver que eres un excluido, que eres una excluida, a través de distintas experiencias. Te va a generar más rechazo. A modo de espejo, el exterior te va a demostrar que tienes una herida de rechazo pendiente de sanar. Te lo van a decir. Es que huyes, es que evades, es que no expresas nada, es que no sé lo que sientes, es que te cuesta dar amor, es que... Pues todo eso se puede entrenar. No es imposible. Aquí cada uno y cada una tenemos nuestra propia cruz y nuestro propio camino de aprendizaje, de crecimiento personal. Entonces, este es el tuyo. Estas masterclass apego equitativo van para ti. ¿Ok? Hasta el 15 de enero vamos a estar trabajando todos estos aspectos en estas masterclass. Entonces te invito a que sigas. Sánchez Cruz María. Hola, yo tengo un novio que me hace ghosting cuando no está a gusto o cuando se enfada. Luego vuelve como si nada. No sé cómo hacer, si pasar o llamarle la atención. Evidentemente, María, estás en el otro bando. Quizás un apego más ansioso. ¿Ok? Si yo soy tu novio, tu pareja, y yo tengo ese apego evitativo y me cabreo, pero no te digo por qué me cabreo, esa es mi responsabilidad emocional. Si yo estoy cabreado, mi responsabilidad emocional conmigo mismo es decirte lo que me cabrea, lo que no me gusta. Si yo no te digo lo que me cabrea o lo que no me gusta, empieza a haber ya distancia en la relación, en el vínculo. Tú no me conoces. Entonces empieza a haber distancia de rechazo, una energía de extravío. Es difícil construir un vínculo con alguien que se cabrea y no te dice por qué se cabrea. Porque tú empiezas a hacer ahí elucubraciones de a ver qué pasa, qué habré hecho, qué no habré hecho, qué le habrá molestado, qué no le habrá molestado. Empiezas con la bola de cristal. Entonces estás en todo tu derecho, María, de pedirle que te explique qué le está incomodando. Pero pídeselo desde una intensidad emocional muy baja. Esa es tu responsabilidad. Porque si tú se lo pides desde la ansiedad, si tú se lo pides desde es que no me dices nada,
Es que siempre te lo callas todo. Pues ya sabemos que el apego evitativo, cuando le gritan o cuando detecta que la intensidad emocional del conflicto es muy alta, se va, se activan todos sus mecanismos de defensa. Entonces, tu labor como pareja es expresarle todo eso desde un amor muy tranquilo. ¿Qué te pasa? Yo estoy aquí, soy tu pareja. Estoy aquí para acompañarte, para negociar contigo, para encontrar un equilibrio contigo. Se lo digo desde esa intensidad, le hablo muy bajito. Pero si yo me dejo llevar por mi apego ansioso y me dejo llevar por mi intensidad emocional porque ya me he descentrado emocionalmente, pues tenemos que saber que el apego evitativo se va a ir. Si tú haces tu trabajo de, oye, ¿qué te pasa? Cuéntame. Si tú lo haces desde ahí y el otro sigue huyendo, hay poco que construir en ese vínculo. Si tú haces tu parte, el otro tiene que hacer su parte. Si tú lo has hecho y el otro sigue huyendo y no aborda el conflicto, pues es difícil generar una relación saludable. Sí que la relación puede continuar hacia adelante, pero no va a ser saludable para ti, ni para el otro, evidentemente. Porque si no expresamos, si yo no expreso como apego evitativo, yo evado y luego cambio de tema y no quiero hablar todo eso, eso no es saludable para mí tampoco. ¿Por qué? Porque el conflicto sigue sin resolver y el conflicto va a volver a salir. Y el conflicto sí, a lo mejor yo lo evado, le pongo un parche, una tirita y paso así la mano por alto, pero dentro de una semana, dentro de 2 semanas, el conflicto va a volver a florecer. Entonces, como apego evitativo, o aprendo a abordar conflictos o me voy a pasar huyendo toda la vida. Y la vida se va a convertir en un conflicto constante para mí. Con cualquier persona. Última pregunta. Gina Morgana. Un abrazo, Gina. ¿Y qué pasa cuando le dices... Y cuando ya está uno preparado para hablar? La otra persona te dice ahora, yo necesito el espacio, como si quisiera darle una lección. No te entiendo, Gina. Voy a volver a releerte. ¿Y qué pasa cuando le dices? Punto. Y cuando ya está uno preparado para hablar. Punto. La otra persona te dice, ahora yo necesito el espacio, como si quisiera darle una lección. Ok, vale. Entonces, tú ya has gestionado tus emociones, ya estás disponible para hablar ese tema de conversación. Ok, vale. Y le dices al otro, ya quiero hablar esto, ya puedo hablar esto, porque ya estoy en mi centro. Ok. Y la otra persona te dice que necesita espacio. Vale. Le doy al otro ese espacio. Pero con un límite. Ok, vale, necesitas espacio, te doy ese espacio. Pero ¿cuándo abordamos esto? Ponemos un límite a ese conflicto, porque si el conflicto está abierto, hay una crisis de pareja, la pareja peligra. Entonces pongo límites al otro. Vale, te doy tu espacio. ¿Cuándo abordamos esto? ¿Dentro de 2 días? Pues dentro de 2 días. Ahí, ¿vale? Acoto el tiempo de espera. Negocio con el otro. El problema es cuando el otro te dice, pues ahora soy yo quien necesita espacio. El ansioso, la ansiosa, muchas veces hace esto. Ahí entramos en su ambivalencia. La ambivalencia es cuando me cabreo desde mi apego ansioso. Ya tengo comportamientos también evasivos. Me paso de ser ansioso a ser evasiva. Eso es un apego ansioso ambivalente. Te doy de tu propia medicina. Ahora, cuidado, porque eso no es saludable. Eso no es saludable para la pareja. Entonces, si detectas, Gina, que el otro hace eso porque quiere darte una lección,
te está castigando. Te está castigando por tus propias heridas. Te está castigando por tu apego evitativo. Entonces, eso es un poco como la ley del hielo. No nos interesa una pareja que nos castigue de esa manera. Evidentemente, para evitar que el otro te castigue y reacciones desde su ego, pues tú tienes que saber, Gina, si cuando te has alejado para tomar ese espacio y centrarte tú emocionalmente, lo has hecho de una manera saludable. ¿Ok? Si tú le has avisado de que te vas a alejar, de que no te encuentras cómodo sin culparle, tú has hecho tu parte. Si el otro te castiga, no es una relación saludable. Pero si tú te has ido sin avisar, te has ido culpándole, te has ido no mostrándote, te has ido sin responsabilidad afectiva, claro, cuando vuelvas el otro quiere ajustar cuentas y te dice, pues ahora vas a recibir tu propia medicina. Pero si tú lo has hecho de una forma consciente y recibes ese castigo, ese vínculo, quizás no sea lo suficientemente saludable para ti. ¿Ok? Bien. Hasta aquí la masterclass de hoy. Me ha gustado, hemos expresado bien. Para que nos entendamos, recuerda que si quieres trabajar tu apego evitativo, tu herida de rechazo y tu herida de injusticia, las dos, porque las dos heridas generan comportamientos evitativos. Aunque no seas un apego 100% evitativo, aunque seas también un apego ansioso, el 15 de enero celebro un intensivo para sanar estas dos heridas, el rechazo y la injusticia. Aunque seas ansioso o ansiosa y tengas la ambivalencia y tengas herida de rechazo o tengas herida de injusticia, el intensivo te va a servir. Porque vamos a sanar estas dos heridas desde el origen. Así que te invito a participar. Ya se ha abierto el plazo de inscripción. Si estás en Instagram, toda la información de este intensivo la tienes en mi perfil, en el apartado de enlaces, en un enlace que se llama Intensivo para sanar la herida de rechazo e injusticia. Si estás en YouTube o en Spotify, en la cajita de los comentarios tienes otro enlace con esta información, ubicada por países, por horarios, hay distintos horarios, distintos precios, distintas membresías. Tú eliges cómo participas dentro de este intensivo. Así que manos a la obra. Ya sabemos que es posible lograr el cambio, pero para ello tenemos que dejar de buscar culpables. Tú tampoco eres el culpable, la culpable de apego evitativo. Tú eres la solución. Tú tienes la solución, pero para eso hay que ir hacia adentro. ¿Ok? Entonces aquí cada uno tiene su responsabilidad. Estas masterclass son simplemente para que tú revises. Los apegos ansiosos también tienen su responsabilidad. No se la vamos a quitar. ¿Ok? Nos vemos mañana. Gracias por tu presencia y por tu mirada. Que tengas un buen día.